Hola, muy buenas noches. ¿Me escuchan todos? Sí. Lo primero es felicitar a Pharmatech, siempre innovando, como siempre supliéndonos a todos nosotros, los endocrinólogos, cardiólogos, nefrólogos, todos aquellos especialistas del rango de la salud cardiometabólica, cardiorrenal y renal y metabólica, en tenernos moléculas de punta, de nivel, y de primera línea realmente para el tratamiento de nuestros pacientes. Como siempre, espléndido como siempre. Muchísimas gracias, Giselle, por la invitación realmente a participar junto al doctor Badimon. Felicitaciones nueva vez por augurando un futuro éxito para esta molécula. Tenemos muchísimos años escuchando la EMPA y todos los efectos benéficos de la molécula. Y por fin llegó a casa, ya lo tenemos en casa, gracias a Dios. Bueno, no vamos a quitarle mucho tiempo porque realmente estamos todos muy fatigados. Hoy es un jueves y mucho trabajo. El doctor Badimon, que es una lástima que no pudo compartir con nosotros de manera personal, es muy querido en República Dominicana. Cada vez que viene a Dominicana, siempre aprendemos algo nuevo. Es un gran maestro. Yo, para mí, maestro de los maestros, doctor Badimon. Antes de que usted encienda su micrófono, gracias siempre por ser muy República Dominicana en esta covidianidad. Gracias por aceptar realmente este lanzamiento, aunque sea de manera virtual, esperando con Dios adelante, con un año o dos, podamos juntarnos. Volveremos a juntarnos, como dice la canción, y no podemos perder la esperanza. Bueno, para aquellos que no lo conocen, el doctor Badimon, él tiene un super currículum tan enorme que me dijo, mira, simplifícalo. Él es español, médico, profesor de medicina del Hospital de Mount Sinai y el director médico de la clínica de aterotrombosis y el Centro Cardiovascular de Mount Sinai, Nueva York. Doctor Badimon, bienvenido nueva vez. Muchísimo gusto tenerlo con nosotros una y otra vez. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctora Rosy Belliar, por su gentil presentación. Y realmente sí, es una pena de que lo tengamos que hacer por vía telemática en vez de poder estar disfrutando de un país tan hermoso como es el suyo y que para el cual yo me encuentro como en casa. Pero bueno, esperemos que vengan tiempos mejores. Y para ello, hoy es un placer también el colaborar con Pharmatech en el lanzamiento de Jarino y muchísimas gracias por su invitación y espero que después de esta presentación no se arrepientan tanto Pharmatech por haberme invitado ni ustedes por haber alargado su jornada laboral hasta poder escuchar mi presentación. Entonces vamos a ver si podemos poner ya en marcha la diapositiva. Y con ello vamos a empezar. El tema de hoy me voy a enfocar primordialmente en los beneficios de los inhibidores del receptor renal SGLT2, enfocando primordialmente en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y como ha dicho muy bien la doctora Belliar, quizás estamos ante el principio de una nueva especialidad. Del mismo modo que hoy tenemos cardio-oncología, quizás vamos a tener cardiodiabetología o cardioendocrinología, como ustedes lo prefieran. Y este es uno de los mensajes más importantes para toda la audiencia. Estimados compañeros, presten mucha atención porque los inhibidores del receptor SGLT2 están aquí para quedarse. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho la historia, vean que el primer inhibidor del receptor SGLT2 se obtuvo de la casca de la piel de la manzana y que ya estaba en las farmacopeas chinas. Pero nos vamos a entrar directamente en la presentación. ¿Por qué es tan importante la diabetes? Todos ustedes conocen muy bien que es una condición patológica que está caracterizada por unos niveles elevados de glucosa y que trae consigo un incremento en los eventos cardiovasculares, que en los Estados Unidos se estima que hay unos 29 millones y esto
son las personas diagnosticadas, a los cuales tendríamos que añadir un 10 o un 15% más de personas diabéticas, pero que no lo saben porque no se diagnostican. Un punto muy importante es que la mitad de las muertes de los enfermos diabéticos es a consecuencia de eventos cardiovasculares, y me refiero a infarto de miocardio o embolias. Y al mismo tiempo podemos volver la baraja al revés y hemos de recordarnos los cardiólogos que casi un 50% de los pacientes que vienen a vernos son diabéticos. Además del problema cardiovascular, no podemos olvidar que la diabetes es la causa número 1 de las amputaciones no traumáticas, de la ceguera, y que el paciente debe de una pérdida de la calidad de vida, especialmente en aquellos que necesitan diálisis. De una manera mucho más sencilla, el CDC dijo que en el año 2050 se estima que 1 de cada 3 americanos van a ser diabéticos. ¿Y por qué es tan importante? A mí esta es una diapositiva que me gusta mucho, porque vean ustedes que independientemente de que nos fijemos en la muerte por cualquier causa, en la muerte por causa cardiovascular, la muerte por enfermedad coronaria o hospitalización por enfermedad cardiovascular, vean ustedes que en este estudio que comparaban personas diabéticos frente a un control que estaba macheado para los factores de riesgo, vean que en los 4 paneles hay un incremento altamente significativo del número de efectos adversos asociados a la diabetes. ¿Y por qué es esto? La diabetes la podemos ver que es como un detonante que engloba todos los factores que podríamos llamar de un estilo de vida pobre, como es la obesidad, el fumar, la dieta rica en dietas o la falta de ejercicio. También con la dislipemia, la hipercoagulación, la disfunción metabólica, los polucionantes ambientales, y esto va a traer consigo una disfunción endotelial, un incremento de la stiffness arterial, de la inflamación, y esto lo va a unificar la diabetes de tipo 2, y la implicación va a ser un incremento exacerbado de los eventos cardiovasculares. Y por tanto, el impacto socioeconómico en nuestra sociedad es brutal. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que además de que hay un 20% de la población mundial que es diabética, entre los diabéticos un 35% de ellos se van a manifestar con insuficiencia cardíaca. Como ustedes saben, desafortunadamente, las mujeres tienen un mayor incremento de desarrollar insuficiencia cardíaca que los hombres. Y un punto muy importante, a pesar de que tenemos muchos avances para tratar los eventos cardiovasculares entre los diabéticos, tenemos muy poco para tratar a los enfermos diabéticos con insuficiencia cardíaca, y de hecho, como voy a revisar posteriormente, no todas las drogas hipoglicémicas son las más adecuadas para tratar al diabético con un alto riesgo de enfermedad cardiovascular. De nuevo, si nos fijamos en el impacto sobre la insuficiencia cardíaca, vean ustedes que debido a que la diabetes se está incrementando a nivel mundial, unido que cada vez la población vive más tiempo y por tanto es mayor el número de personas ancianas, que la insuficiencia cardíaca entre los diabéticos va un poco más allá de la presencia de los factores de riesgos cardiovasculares. La realidad es que estamos frente a una explosión a nivel mundial de la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué hablamos tanto de la enfermedad cardiovascular asociada a la diabetes? Porque tuvimos que esperar hasta que nuestro colega Steve Nissen de la Cleveland Clinic se diese cuenta del fiasco de la rosiglitazona, que iba asociado con un incremento de enfermedad cardiovascular, para que en el 2008 la FDA, a partir de ese año, requiere que cualquier droga hipoglicemiante tenga un estudio dedicado a ver su impacto a nivel cardiovascular. ¿Y por qué no lo habíamos visto antes? Porque vean ustedes, como dice en esta publicación del Lancet, vean el número de personas cardiovasculares que entraban en los estudios de nuevas drogas hipoglicemiantes hasta
el año 2008. A raíz de esta orden de la FDA, vean ustedes cómo está incrementando de gran manera la presencia de personas con enfermedad cardiovascular o factores de riesgo cardiovasculares en los estudios con nuevos agentes hipoglicemiantes. Y vean ustedes por qué es tan importante, porque la diabetes es un factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular que es independiente de los otros factores de riesgo. Vean ustedes para la enfermedad coronaria, para las embolias. Entonces, ¿por qué, si el tratamiento de la diabetes es tan sencillo, por qué tiene ese impacto social tan macabro? Y es bien sencillo. Vean ustedes aquí la A, B, C, D, E. ¿Qué es lo que hemos de hacer? Hemos de bajar los niveles elevados de hemoglobina glicada, hemos de controlar la presión arterial, hemos de bajar los lípidos y no nos olvidemos de que el diabético también tiene unos niveles elevados de triglicérido y, por supuesto, hemos de enfatizar el seguimiento de una dieta sana y, por supuesto, hacer muchísimo más ejercicio. El problema es que no tenemos el armamentario necesario para hacer esto. Otro punto importante, todos ustedes están familiarizados con este tipo de gráficas en que vean ustedes que el incremento de los niveles de hemoglobina A1 glicosilada va asociada a un incremento de la incidencia de enfermedad cardiovascular. Y esto nos llevó a pensar del mismo modo que hemos visto con los niveles de LDL, que si subiendo los niveles hay más eventos, si fuésemos capaces de bajar los niveles de hemoglobina glicosilada, quizás bajaríamos los eventos cardiovasculares entre la población diabética. Desafortunadamente, esto no es así. Por tanto, en esta diapositiva les presento lo que podríamos llamar el octógono asesino, o que son todos los órganos que están involucrados en el desarrollo de la hiperglicemia y, por tanto, de la diabetes. Dado que conocemos el papel de todos estos órganos, vean ustedes que hemos sido capaces de, a nivel farmacológico, desarrollar agentes que trabajan en cada una de estas vísceras y no sabíamos mucho del riñón. Pero aquí es donde entra la nueva clase de agentes antidiabéticos en que son los inhibidores del receptor de la SGLT2. ¿Qué es lo que hacíamos hasta ahora cuando teníamos que tratar a un enfermo diabético y enfermedad cardiovascular? Normalmente siempre hemos utilizado la metformina. ¿Por qué? Porque es barata, porque está aquí y la sabemos utilizar. Ahora, últimamente dicen que la metformina también ofrece una protección cardiovascular. ¿Es esto verdad? Y dicen que está fundamentado en la expansión del estudio que se hizo en el Reino Unido, el UKPDS, en que tuvimos que esperar 20 años después de que se acabase el estudio con un número de solamente 340 diabéticos para sugerir que hay un efecto de legacy, porque durante el tiempo de seguimiento no hubo diferencia significativa entre el grupo tratado y el control. Pero, señores, estos estudios hoy en día no tienen ningún valor, porque vean ustedes cómo era el tratamiento del paciente en aquel tiempo. Diuréticos, menos de un 13%. Hipertensivos, un 12%. La aspirina, un 1,5%. Y como esto era antes de las estatinas, vean que menos de un 0,5% de los pacientes estaban tomando agentes hipolipomiantes. Por tanto, olvidémonos un poquitín de la protección cardiovascular de la metformina. Pero además, aunque ustedes le den metformina, ya saben muy bien que normalmente un agente único no es suficiente para controlar los niveles elevados de glucosa y, por tanto, tenemos que utilizar la combinación de metformina con las sulfinureas. Ya saben que hay un problema que va asociado con un incremento de peso y un riesgo de hipoglicemia. Las glitazonas, ya hemos explicado el fiasco de la rosiglitazona y que está contraindicada para pacientes con insuficiencia cardíaca coronaria, especialmente aquellos que tienen la clase 3 y 4 según el rango de Nueva York. También tenemos los inhibidores del DPP4 que no han mostrado beneficios, que es muy importante. No han mostrado beneficios, no han sido malos,
excepto la saxaglipina, que incluso incrementó la hospitalización por causa de insuficiencia cardíaca coronaria, a pesar de que la linagliptine fue segura en el estudio Carmelina. Quizás una de las excepciones son los GLP-1, especialmente la dulaglutide, porque en el estudio Rewind demostró que había una reducción de eventos cardiovasculares en pacientes diabéticos. Pero entonces la revolución empezó. En el 2015 se publicó el estudio EMPA-REC Outcome, en que demostró que la empagliflozina, por primera vez, un agente antidiabético, era capaz de reducir de una manera significativa los eventos cardiovasculares y, señores, incluso la mortalidad. Vean que disminuyó un 38% la mortalidad. Pero además, lo que me llamó mucho a mí la atención es que hemos tenido muchas drogas hipoglicemiantes que han sido capaces de reducir de una manera efectiva y a largo plazo los niveles elevados de glucosa, pero que no tenían un impacto sobre los eventos cardiovasculares. Vean ustedes como la empagliflozina en el estudio EMPA Outcome, vean que las curvas empezaban a separarse de una manera significativa en los primeros 6 meses del tratamiento con estas drogas. Señores, en este periodo de tiempo, ni incluso las estatinas a dosis elevadas son capaces de separar las curvas de eventos. Todos ustedes saben que las estatinas necesitan por lo menos 9 meses para tener un efecto significativo en prevención secundaria y por lo menos 12 meses en prevención primaria. Vean ustedes que en aproximadamente 6 meses se separan las curvas. Pero he dicho anteriormente en la introducción que la diabetes iba asociada con un incremento de infartos y de embolias. Vamos a ver qué es lo que ocurrió en este estudio. Vean ustedes que hubo disminución de mortalidad sin afectar para nada lo que podíamos llamar las complicaciones aterotrombóticas como de infarto o de embolia. ¿Cómo funcionan este tipo de drogas? Vean ustedes que la persona diabética tiene glucosa en la orina, llega al glomérulo y cuando llega al túbulo, vean ustedes que tenemos 2 receptores, los SGLT2 y los SGLT1, que son los responsables de la reabsorción de la glucosa en la orina. Por tanto, si somos capaces de reabsorber la glucosa de la orina, lo que ocurre es que vamos a eliminar muy poca glucosa en la orina. Hoy en día, gracias a los inhibidores específicos del SGLT2, somos capaces de inhibir este receptor, como he dicho anteriormente, responsable del 90% de la reabsorción de la glucosa, y la consecuencia es que vamos a eliminar mucha glucosa en la orina y el diabético, llamémosle típico, eliminaría entre 70 a 80 gramos de glucosa por la orina. Obviamente, esta glucosuremia va a ser la responsable del efecto hipoglicemiante de este tipo de drogas. Otro punto muy importante es que si me permiten que yo me atreva a decir que su mecanismo de acción es sistémico, por cuanto su efecto hipoglicemiante va a depender de los niveles de glucosa en la orina del paciente, por tanto, nos va a ofrecer un elevado nivel de seguridad y tolerabilidad porque nos va a disminuir en gran manera las posibles interacciones farmacéuticas que con todo el número de medicinas que toman los pacientes diabéticos. Pero no todo es tan maravilloso. También hay efectos indeseables. Uno de ellos son las infecciones urogenitales, especialmente en la mujer, pero que son totalmente reversibles. Otro es que hay que tener mucho cuidado, dado que va a facilitar la eliminación de orina, el paciente debe de estar bien hidratado. Seguramente ustedes saben que un agente de esta clase, la canagliflozina, en un estudio fue asociado con un incremento de amputaciones por debajo de la rodilla, pero posteriormente en metaanálisis se ha visto que esto fue
una observación estadística anecdotal y que no existe asociación entre la canagliflozina y las amputaciones. Y, por supuesto, no se ha visto con ninguna de las otras drogas que son la dapagliflozina y la empagliflozina. La posibilidad de incrementar la ketoacidosis diabética hay que ir con cuidado si se da a los pacientes de tipo 1, pero al menos en los Estados Unidos la FDA no ha aprobado estas drogas para los pacientes diabéticos de tipo 1. De los 3 que están aprobados por la FDA, y también tenemos otro que es la ertugliflozina, pero no tiene tanta importancia en el mercado, lo que mayor diferencia estas drogas pueden ver que la empagliflozina es la que tiene una mayor selectividad para inhibir el receptor SGLT2 frente a la DAPA o frente a la cana, y que también pueden ver que su metabolismo es el que te ofrece un punto más seguro porque tiene un menor número de interacciones a través de los citocromos. Entonces, ya hemos comentado los beneficios de la empagliflozina, pero, señores, estudios posteriores, como el estudio CANVAS con la canagliflozina y el estudio DAPA Heart Failure de la dapagliflozina, demostró que también estos agentes tenían unos beneficios más o menos similares, a pesar de que el único que demostró reducción de mortalidad fue la empagliflozina. Por tanto, si ponemos juntos todos los estudios realizados con los distintos agentes de esta clase, podemos decir que estamos en presencia de un efecto de clase más que de un efecto de agente. Por tanto, con lo que hemos discutido hasta ahora, quizás nos tendríamos que cuestionar que a partir de ahora el tratamiento de los pacientes diabéticos, si ustedes quieren seguir todavía con la metformina como la primera elección, y cuando nos haga falta un segundo agente, quizás nos tendríamos que cuestionar utilizar un agonista del GLP-1, pero hemos de ser muy cuidadosos escogiendo cuál, porque no todos son iguales, o quizás yo les recomendaría utilizar un inhibidor de los SGLT2, porque se ha demostrado que todos disminuyen la mortalidad y disminuyen los eventos cardiovasculares. Para ser mucho más consistente, este es un metaanálisis en que pueden ver, compara los estudios clínicos realizados con los inhibidores del SGLT2 frente a los estudios realizados con otras drogas hipoglicemiantes. Y pueden ver que en todos los puntos finales investigados, tales como todo tipo de mortalidad, hospitalización por insuficiencia cardíaca coronaria, heart failure y enfermedad coronaria, infarto o embolia, vean ustedes que no hay ninguna duda que los inhibidores de la SGLT2 ofrecen una reducción altamente significativa frente a las drogas clásicas o más tradicionales hipoglicemiantes. La otra ventaja importante es que los SGLT2 son orales, mientras que los agonistas del GLP-1 son subcutáneos, excepto el semaglutide. Y esto es importante para que los pacientes tengan una mayor adherencia al tratamiento. Pero hay ciertas observaciones que, al menos a nuestro grupo, nos llama mucho la atención. Vean, por ejemplo, en esta gráfica que intentamos ver una asociación entre el porcentaje de reducción de la hemoglobina glicada frente a la reducción del riesgo cardiovascular. Y vean ustedes que cuando casi todos los estudios están cercanos a esta línea, hay 2 que son totalmente separados. Ellos son el EMPA-REG Outcome, el CANVAS, y son inhibidores del SGLT2. Y aquí les pongo fuera de la gráfica, porque la gráfica, como pueden ver, se hizo antes de que tuviésemos los resultados del DAPA-HF. La dapagliflozina también la pondríamos igual, donde era capaz de reducir el riesgo cardiovascular sin tener una marcada reducción de los niveles elevados de la hemoglobina glicada cuando se administra a pacientes diabéticos. Por ello, esto llegó a pensar a ciertas personas que, además de bajar la glucosa, quizás tendría algún otro tipo de mecanismo de acción responsable por los beneficios observados. Y se postuló natriuresis, reducción del edema intersticial, una reducción
del preload y el afterload, que va a ser responsable de la reducción del estrés del ventrículo izquierdo. Como comentaremos posteriormente, una mejora en la función renal, la inhibición del intercambio sodio-hidrógeno, o quizás una de las que nosotros nos fijamos es que había una mejora en la fuente de energía del corazón. ¿Y qué es lo que nos llevó a nosotros a pensar fuera de la caja? En primer lugar, como hemos dicho, fundamentados en el estudio EMPA Outcome, no vimos una reducción de los eventos aterotrombóticos. La reducción de la hemoglobina glicada frente al placebo fue únicamente de un 0,3%, porque recuerden que en este estudio lo que se hizo es se compararon dos pacientes diabéticos y con un alto riesgo cardiovascular y con su tratamiento óptimo según su médico, mientras que uno recibía la EMPA y el otro recibía placebo. Y vean que el grupo de empagliflozina únicamente presentó una reducción adicional de un 0,3% en los niveles de hemoglobina glicada. Reducción que es similar al que se ha obtenido con los inhibidores del DPP4, las gliptinas, pero que esta clase de drogas no ha demostrado beneficios cardíacos. Otro punto importante fue la separación tan rápida y significativa que ocurría en los primeros meses de tratamiento. Y sí, ciertos grupos han dicho que la empagliflozina, además de bajar la glucosa, también es capaz de hacer perder unos 2 kilos de peso corporal, unos 3 milímetros de mercurio de la presión arterial y algunos efectos sobre los lípidos. Pero, señores, la magnitud de estos beneficios, la magnitud de estos cambios en ninguna manera puede ser responsable del 30% de reducción en mortalidad que hemos visto en el EMPA Outcome. Por ello, esto nos llevó a postular que el mecanismo de acción responsable por los beneficios de la empagliflozina quizás era independiente de su actividad hipoglicémica. Y entonces, para demostrar esta hipótesis, lo que hicimos fue estudiamos el efecto de la empagliflozina sobre un modelo porcino normoglicémico de isquemia-reperfusión. ¿Por qué? Porque esto nos llevó a postular que si somos capaces de ver unos beneficios en un modelo normoglicémico, podremos entonces especular que la empagliflozina podría ser efectiva también en pacientes no diabéticos. Hicimos el estudio y el estudio ya se ha publicado recientemente en el JACC de una manera rápida. Vean ustedes que en 2 meses de tratamiento, únicamente en 2 meses, vean que el grupo de EMPA tenía un menor volumen del ventrículo izquierdo comparado frente al grupo control. Ustedes saben que el incremento del ventrículo izquierdo, lo que conocemos como el remodelado adverso, es uno de los mayores predictores de un outcome indeseable. Vean que en 2 meses había una marcada reducción por resonancia magnética. También hicimos el mismo estudio, pero con eco tridimensional, y vean de nuevo que también vimos los mismos resultados. ¿Qué más miramos en los pacientes de insuficiencia cardíaca? Le miramos la función sistólica o la fracción de eyección. Vean ustedes de nuevo que cuando hacíamos resonancia magnética, el EMPA tenía una mejora frente a la fracción de eyección después del infarto y que esta diferencia era significativa cuando lo comparábamos frente al grupo control. Con eco, señores, vean de nuevo, vimos las mismas diferencias y la misma significatividad. ¿Qué más le ocurre a nuestros pacientes? A los pacientes saben ustedes que hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo, entonces la ventaja de los modelos animales es que nos permiten hacer estudios de patología. Vean ustedes en el panel A, correspondería al tamaño de los miocardios del grupo de empagliflozina cuando lo comparamos con las células miocárdicas del grupo control. Como pueden ver, el diámetro es muchísimo mayor, pero no únicamente esto. Vean que cuando teñíamos el miocardio con el Sirius Red para ver la presencia de las fibras de colágeno, vean de nuevo
que la empagliflozina era capaz de disminuir la fibrosis. Estas son las fotos representativas, pero a aquellos de ustedes que les gusten los números, vean ustedes que de nuevo la diferencia era altamente significativa a favor del tratamiento con la empagliflozina. ¿Cómo lo podíamos explicar nosotros? Y esto fue la editorial que se publicó y acompañó a nuestro artículo en el JACC, en que el doctor Lerche postuló que el corazón normal utiliza su energía de la oxidación de los ácidos grasos y de la glucosa. El corazón que tiene insuficiencia cardíaca incrementa en gran manera el consumo de la glucosa. ¿Qué le ocurre cuando le dábamos el tratamiento con empagliflozina? Al eliminar la glucosa por la orina, vean ustedes que lo que conseguíamos era que el corazón utiliza los cuerpos cetónicos y los aminoácidos de la cadena corta y el ácido graso como fuente de energía. ¿Por qué es tan importante? Porque estos sustratos generan mucha más energía que la glucosa, pero además necesitan menos oxígeno. Y recuerden que en muchos la consecuencia de que un paciente tenga heart failure es un problema isquémico del corazón. Por tanto, si el corazón es más eficiente, no tiene que estar sometido a la hipertrofia y, por tanto, va a tener una menor remodelado del ventrículo izquierdo. Pero, ¿cómo podemos decir esto? Fíjense muy bien en este panel, que es el más importante, donde pueden ver que el grupo tratado con empagliflozina consumía muchísimos cuerpos cetónicos que el grupo control. ¿Por qué lo sabemos? Porque lo que hacíamos, este modelo nos permite tomar muestras de la arteria coronaria y del seno venoso y veíamos que había un consumo muy elevado. ¿Qué quiero decir? Que en condiciones normales vean ustedes que el animal control consume muchísimos ácidos grasos, el infartado control menos y la EMPA un poco más. Pero cuando miramos el consumo de glucosa, vean que el grupo control consume muchísimo glucosa que, como le he dicho anteriormente, genera menos ATP y requiere más oxígeno frente al grupo de la EMPA, que era capaz de utilizar para generar energía del miocardio los cuerpos cetónicos. Por tanto, en este estudio nos llegó a postular que quizás el impacto de los inhibidores del SGLT2 nos tendríamos que fijar en un incremento de la utilización de los ácidos grasos, un incremento en el consumo de los cuerpos cetónicos, en la inhibición del intercambio sodio-hidrógeno, y esto va a traer consigo un efecto antiinflamatorio y una regulación de las adipoquinas. Con tanto, con este estudio, cuando presentamos que la administración de 2 meses de empagliflozina a un cerdo normal mitigaba el remodelado del ventrículo izquierdo, que mejoraba la función cardíaca, como hemos visto por la fracción de eyección, y que reducía el remodelado neurohormonal, que no lo he presentado por motivos de tiempo, pero había una disminución del BNP y de las norepinefrinas. Esto nos llegó a postular de que realmente sí, que la empagliflozina era capaz de desarrollar sus beneficios independientemente de su efecto antidiabético. Entonces, la gran pregunta fue, ¿cómo podemos transformar nuestros estudios del cerdo a los humanos? Y para eso es cuando diseñamos el estudio Empatropismo, que lo hemos acabado recientemente. El estudio, la racional y el diseño se ha publicado en este artículo, pero de una manera rápida les voy a decir que fue un estudio que se hizo únicamente en el Monte Sinaí. El diseño era doble ciego y eran pacientes de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, sin diabetes, se randomizó a empagliflozina 10 frente al placebo por un periodo de 6 meses. Los efectos de los beneficios se monitorizaron a través de cambios en el remodelado del ventrículo izquierdo, en la masa, en la arquitectura y la función cardíaca por resonancia. También estudiamos el consumo de oxígeno, la distancia
que caminaron los pacientes en el baseline y al final del tratamiento durante 6 minutos, y la calidad de vida a través del cuestionario de Kansas, y también el impacto del tratamiento sobre biomarcadores inflamatorios. Como pueden ver, el diseño era muy sencillo. El paciente que calificaba que era no diabético y con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida se randomizaba a la EMPA o al placebo. El día de la randomización se les sacaban muestras sanguíneas y se les hacían todos los procedimientos. Venían al mes y a los 3 meses por motivos de seguridad, porque recuerden que esto fue una locura cuando yo les dije al IRB de mi institución que les iba a dar una droga hipoglicemiante a personas normoglicémicas, pero al final me lo permitieron. Y a los 6 meses, de nuevo, repetíamos los mismos procedimientos que eran resonancia, consumo de oxígeno y los 6 minutos que se hizo en la randomización. Después de mirar más de 349 pacientes, identificamos 87 que dieron su aprobación. De ellos, 2 a última hora decidieron no participar cuando les explicamos que había que hacer la resonancia y meterlos dentro del magnet. 1 nos salió que tenía historia de diabetes, y de los 84 randomizados, 42 fueron al placebo y 42 en hipogliflozina. En el grupo placebo, 1 murió y 1 no quiso volver en la última visita, con lo cual tuvimos un número de 40 pacientes que completaron el estudio, mientras que en el grupo de la empagliflozina hubo 2 que uno decidió parar antes del estudio y otro desarrolló claustrofobia y no quiso tener la segunda resonancia magnética. Y señores, ahora esto es para sus ojos solamente, porque les voy a presentar los resultados del estudio en Patropis, que es la primera vez que lo hago, porque lo he submitido para publicación y para la presentación a la American Heart, y como ustedes saben, te exigen el embargo de los datos. Pero como somos amigos, por favor, no tomen fotos o no comenten estos datos. Estos son los datos, como pueden ver, todos fueron significativos cuando los comparamos entre el placebo y la empagliflozina, y quizás mucho más evidente es esto. Vean ustedes qué es lo que veíamos en el volumen diastólico del ventrículo izquierdo. En la empagliflozina tuvo una reducción significativa cuando lo comparamos frente al placebo. Lo mismo el volumen sistólico, como pueden ver. No es de sorprender que cuando mirábamos la masa del ventrículo izquierdo también hubo una reducción en la empagliflozina, mientras hubo un incremento no significativo frente a la randomización del grupo placebo, y cuando comparábamos los 2 grupos la diferencia era altamente significativa, así como la fracción de eyección, donde hubo una recuperación de un 16% de la fracción de eyección en el grupo tratado frente nada en el grupo placebo. Cuando miramos el consumo de oxígeno, vean ustedes que la empagliflozina incrementó el peak VO2 y el OUS comparado frente al placebo. También en los 6 minutos vean ustedes que los pacientes del grupo empagliflozina fueron capaces de andar 21 metros más que antes del tratamiento, mientras que el grupo placebo disminuyó 6 metros. Y, lógicamente, esto se ha puesto ahora muy de moda, que es la calidad de vida, que es un parámetro muy subjetivo, porque esto se saca a través de una encuesta que llena el paciente por sí solo. Vean de nuevo que el grupo tratado demostró que había una mejora en su calidad de vida comparado frente al placebo. Con ello, una de las conclusiones que podemos decir es que la administración de empagliflozina a pacientes con insuficiencia cardíaca, con una fracción de eyección reducida, no diabéticos, está asociado con un incremento en la fracción de eyección y unas reducciones en el volumen y en la masa del ventrículo izquierdo. Mejora la capacidad de ejercicio, es capaz de caminar más durante 6 minutos y tiene una mejora en la calidad de vida cuando lo comparamos frente al placebo, que recibía el tratamiento prescrito por su endocrino o cardiólogo primario.
Con ello, nuestros datos sugieren que los inhibidores de los SGL2 pueden ser una nueva alternativa terapéutica para el tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca independientemente de su estado glicémico. Pero todos ustedes saben, especialmente los endocrinos, que hay una cerrada conexión entre los riñones y el corazón. ¿Y por qué? Porque el paciente que tiene una enfermedad renal va a incrementar la retención de agua y oxígeno, y lo que le va a hacer es que va a disminuir la función del corazón, mientras que el output disminuido del corazón va asociado con una activación neurohormonal, va a disminuir el flujo de la sangre y va a disminuir la perfusión renal. Por tanto, no se extrañen de que este es un metaanálisis publicado por Zenilker y Brandwald, en que cuando ponían juntos todos los estudios, vean que los inhibidores del SGLT2 también son capaces de mejorar en gran manera la función renal de los pacientes diabéticos. ¿Y cómo es el mecanismo a nivel riñón? Pues bueno, del mismo modo ya les he comentado que una de nuestras teorías es que a nivel del corazón lo que ocurre es que cambiamos la fuente de energía de las mitocondrias y al utilizar los cuerpos cetónicos el corazón es más competente y por tanto no tiene que hacer un desarrollo muscular. Pero ¿qué ocurre? Que al incrementar la eliminación de glucosa en la orina, cuando las células del riñón detectan un incremento de sodio tubular, inhiben la liberación de la renina y la consecuencia es que va a haber una vasoconstricción de la arteria aferente y una vasodilatación de la arteria eferente, con lo cual vamos a disminuir en gran manera la presión intrarrenal y con ello vamos a disminuir la disfunción renal. No es que la vamos a disminuir, es que vamos a ser capaces de mejorarla en gran manera. Por tanto, ya yendo al final, esta es una revisión del doctor Connelly en que dijo que independientemente del paciente que tenga una enfermedad cardiovascular establecida, que sea de insuficiencia cardíaca, que tenga una enfermedad renal o que no tenga ni enfermedad enfermedad cardiovascular establecida, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal, si le administramos inhibidores del SGLT2, vamos a disminuir la incidencia de insuficiencia cardíaca coronaria y vamos a mejorar la protección renal. Y esto ha sido demostrado por varios estudios de fase 3 en que todos han llegado a la misma conclusión. Por ello, nos intenta decir que estos beneficios son independientes de su efecto hipoglicémico. Y ya el sumario de la presentación, y espero haberlos convencido que los pacientes con diabetes están a un elevado riesgo de enfermedad cardiovascular o de insuficiencia cardíaca, que el control de la glicemia reduce el riesgo cardiovascular, pero no los eventos, y que normalmente necesitamos más de un agente para controlar los niveles elevados de glucosa, que la insuficiencia cardíaca coronaria se está convirtiendo en una epidemia global, que la mayoría de los agentes hipoglicémicos son efectivos para controlar los niveles elevados de glucosa, pero no son muy beneficiosos en los pacientes con insuficiencia cardíaca coronaria, que 4 estudios de fase 3 con inhibidores de la SGLT2 han demostrado claramente la existencia de unos beneficios cardiorrenales y lo más importante es que estos beneficios parece que son independientes de su actividad hipoglicémica. Y esto, de hecho, ya lo ha visto las guías europeas en que ya por primera vez recomiendan como agente hipoglicemiante de primera línea para aquellos pacientes diabéticos con riesgo cardiovascular o aquellos que tienen ya eventos cardiovasculares, ya podemos iniciar el tratamiento hipoglicemiante con los inhibidores de la SGLT2 o, si lo prefieren ustedes, con los GLP-1 agonists. Ya no hemos de pasar por la antigua metformina. Por tanto, una pregunta que les dejo a ustedes es ¿cuánto más tiempo tendremos que esperar antes de que los inhibidores de la SGLT2 sean aprobados para tratar pacientes con insuficiencia cardíaca independientemente de su estado glicémico? Y señores,
tenemos que aprender a utilizar estas drogas para el tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca coronaria. Y por esto era como empecé mi charla, si estamos en el principio de una nueva especialidad, cardioendocrinología o endocrinocardiología. Y, por supuesto, no olviden siempre que no es que la diabetes corra en la familia, es que nadie de esa familia corre. Es súper importante recordar que el ejercicio es una de las mejores drogas y al mismo tiempo, a pesar de que los pacientes prefieren siempre que se les den medicinas, no hemos de olvidar que la aceptación de un estilo de vida saludable va a ser una de las mejores remedios que le podemos recomendar a nuestros pacientes diabéticos. Y con ello será un placer atender algunas de las preguntas que ustedes tengan. Y con ello, muchísimas gracias por su atención y por la indulgencia que han tenido de estar hasta esta hora para escucharme después de haber tenido todo un día laboral como han tenido ustedes. Muchas gracias. Felicidades, doctor Badimon. Excelente, como siempre, maestro de los maestros. Bueno, realmente en lo que es la cardioendocrinología tenemos mucho que aprender porque usted prácticamente ha dado un recorrido realmente de lo que es el corazón y las drogas, básicamente estas que son las que parecen tener mayor efecto benéfico. Tenemos dos preguntas. La primera la pregunta Carlos Mayorana. Dice, buenas noches, doctor Badimon. Como excelente, siempre excelsa su presentación. Los SGLT2 efectivamente llegaron para quedarse y parece que nacieron para el manejo del síndrome cardiorrenal, entre otros contextos, además de la falla cardíaca, y en diabéticos con alto o muy alto riesgo como primera línea. La pregunta es, en vista de todos los beneficios que muestra a nivel endotelial, inflamatorio y remodelado ventricular, ¿qué conocimiento tiene usted con respecto al uso de la EMPA o de otro SGLT2 en el contexto del COVID-19, específicamente miocarditis? ¿Podría ser una hipótesis que su grupo podría establecer? Bueno, como ustedes saben, el problema del COVID, para empezar, es una locura, porque yo hace poco di un webinar y han habido 3.000 estudios clínicos publicados y no tenemos tantos pacientes. O sea, el COVID es una enfermedad que estamos cambiando sobre la marcha. De hecho, estamos aprendiendo cada día. Lo que un día fue evidencia, al día siguiente vimos que no era esto. Y el ejemplo lo tenemos con la hidroxicloroquina, con el Remdesivir, con la dexametasona, y usted dígame cualquier droga que la hemos utilizado. Por tanto, no hay ninguna evidencia de que se le dé SGLT2 a los pacientes del COVID. ¿Por qué? Porque al menos en el Monte Sinaí hay muchos pacientes que desarrollan un fallo agudo renal muy marcado, que tienen que ir directamente incluso a la diálisis. Y uno de los efectos que tiene en los pacientes con una disfunción renal, la empagliflozina, es que hay como una bajada del GFR en las primeras 4 semanas, pero que después se recupera e incluso mejora. O sea, porque esto es debido a que al inducir la glicosuria el paciente pierde más líquido. Por tanto, al menos en el Monte Sinaí no se ha intentado hacer esto. Yo sé que hay algún grupo en Texas que han hecho un estudio en que le querían dar dapagliflozina a los pacientes de COVID. Pero yo, debido a si el paciente de COVID va a tener una disminución de la función renal, yo me esperaría un poquitín antes de darle una droga que puede facilitar o incrementar esta pérdida del GFR. Pero no hay ningún tipo de evidencia todavía. Correcto, excelente. La doctora Clarissa Gruning, hola Clary, ¿cómo te estás? Dice, ¿considera usted que la empagliflozina, por su mayor selectividad en la receptores SGLT2, habrá menos variabilidad glucémica? ¿Impactará la variabilidad? Bueno, en un principio sí, pero recuerden ustedes que no todos los pacientes somos iguales. E incluso hemos de tener en cuenta la selectividad de la droga que le damos al paciente, pero también la dotación genética del paciente. Porque, por ejemplo, una de las drogas que podemos llamar más estudiadas son las estatinas y todos ustedes tienen algún paciente que no responde a la atorvastatina 80 y, en cambio, otro que responde más
a la atorvastatina 40, por decir un ejemplo, no para hacerles propaganda, ¿no? O sea, yo creo que hemos de tener un poquitín con cuidado. Yo lo que sí les puedo decir que la EMPA es la que es más selectiva frente al SGLT2. Es lo que sí que sabemos que es evidente. Bastante interesante en el sentido de que son de los puntos a tomar en consideración cuando uno comienza a utilizar un SGLT2. El doctor Justo Belarmino dice, doctor, excelente. ¿Cómo haría en un paciente que está utilizando furosemide para agregar la EMPA? Bueno, si le añades, en principio con mucho cuidadito, porque la EMPA per se le va a incrementar la glucosuria y puedes tener un problema de que el paciente sufra deshidratación a menos que el paciente beba muchísimo. Yo creo que lo que hemos hecho con mucho cuidado, quizás a la semana de poner la empagliflozina, le volvería a mirar cómo estaba el paciente y quizás le quitaría la furosemida. Correcto. Pero, como siempre, esto es una cosa que estamos aprendiendo actualmente porque recuerden que hasta hace poco no entendíamos cómo eran los SGLT2, porque era un agente bastante malo para darlo a los diabéticos porque no bajaba la glucosa como esperábamos. Ahora hemos visto que tiene una serie de efectos, llamémosle pleiotrópicos, muy distintos. Pero lo que sí que sabemos que a los pacientes que en el estudio Empatropis que teníamos nosotros, yo nada más era responsable del estudio. El médico le hacía su seguimiento y hemos visto que en un 10% se les disminuyó la dosis de diurético, mientras que en el placebo hubo a 3 pacientes que hubo que incrementarle las dosis de diurético. O sea, que cuando le das la empagliflozina, vete con cuidado, que seguramente le vas a tener que reducir la dosis del diurético que estaba tomando antes. Correcto. El doctor José Cáceres dice, ¿solo recomendaría para pacientes con fallo, no para pacientes debutantes con diabetes? Yo creo que, como le he dicho anteriormente, uno de los problemas que tuve yo fue cuando decidí hacer el estudio en pacientes no diabéticos. Y lo que hemos visto es, porque los primeros estudios, todos eran en diabéticos, ¿no? Pero por eso yo, cuando lo vi en este estudio y en el DAPA-HF, que también han cogido pacientes diabéticos y no diabéticos, han visto que tanto la DAPA como la EMPA tienen efectos beneficiosos independientemente de su estatus glicémico. Por tanto, yo creo que el paciente de alto riesgo, quizás cardiovascular, yo ya le empezaría a dar la EMPA, porque ya sabemos, bueno, la EMPA, un SGLT2, porque todos sabemos que la persona diabética está en alto riesgo de problemas cardiovascular y, si se acuerdan, la última vez que estuve yo en la República Dominicana, tuvimos un poco de discusión cuando alguien me preguntó entre prevención primaria y secundaria, ¿no? Y le dije, pero eso es una división cronológica, porque yo ahora soy primario, tengo un evento y a los 5 minutos me convierto en secundario. Entonces, yo creo que dada la seguridad que te ofrece estas drogas y los beneficios, no hemos de esperar a darlo únicamente a personas diabéticas, sino ya lo podremos dar a personas no diabéticas. La doctora Dina dice, excelente, me gustaría saber su comentario sobre el beneficio cardíaco independientemente de la función renal. Bueno, en nuestro estudio, en el Empatropis, eran pacientes que en un principio debían de tener una función renal, un GFR, de más de 45. O sea que eran pacientes que podíamos llamar normales y hubo un beneficio. El problema fue que la gente se pensaba que si la función renal estaba deprimida, estas drogas iban a ser dañinas. Y se ha visto que no, que incluso ahora hay estudios que con un GFR de 20 se les puede dar todavía esta droga. Claro, eso era bastante interesante porque había muchos frenos y muchos temores en base a la función renal y el uso de estas drogas. La verdad que bastante interesante la pregunta y la respuesta al mismo tiempo. De hecho, el estudio no se ha publicado, pero ha salido una nota de prensa del estudio EMPA-Kidney en que se ha parado por los beneficios que se han visto. Pero yo nada más les puedo... El paper no se ha publicado, lo único es que el estudio se ha parado debido a los beneficios asociados con el tratamiento con empagliflozina. Y el DAPA-Kidney, que fue un estudio que se hizo con la dapagliflozina, también demostró unos beneficios muy marcados en los pacientes con disfunción renal. O sea, por eso digo que esta droga está aquí para quedarse, porque afecta
a dos de los problemas más grandes que tienen los diabéticos, que es la enfermedad cardiovascular y la disfunción renal. Correcto. La doctora Ramírez pregunta, de los factores inflamatorios endoteliales, ¿cuáles son los que vimos en la EMPA? O sea, ¿cuáles eran los marcadores? Bueno, en esto nosotros la respuesta es no lo sé, porque nosotros hemos hecho con unos microarrays, estamos evaluando los resultados de 91 marcadores de trombosis, de inflamación y de heart failure. Y de momento nada más le puedo decir que hemos visto una disminución muy marcada en el BNP, hemos visto en la galactina 3, en el ST2, porque son los primeros en los cuales nos hemos fijado. Pero dado que tenemos un efecto muy marcado a nivel, llamémosle, cardiovascular y a nivel renal, no me sorprendería de que todos estos biomarcadores estén reducidos. Correcto. Pero todavía no se lo puedo responder. Así tengo una excusa para volver a tener una charla con ustedes dentro de poco. Tengo una pregunta a la doctora Juana Jiménez, bastante interesante. Dice, ¿a qué le atribuye la diferencia entre los desenlaces de la ertugiflozina versus empagliflozina si la población estudiada eran prácticamente homólogas, homogéneas? Bueno, era hasta cierto punto eran parecidos, pero no eran homólogos. Recuerden que lo que ocurre es cuando se hace un estudio, recuerden que la dapagliflozina en el primer estudio prácticamente fue el primer SGLT2 que fue aprobado por la FDA y prácticamente no se iba a desarrollar porque como hipoglicemiante no fue muy bueno. A raíz del EMPA Outcome es cuando los otros SGLT2 empezaron a hacer estudios. Y los nuevos estudios lo que hacen cada vez intentan rizar un poco más el rizo. Por eso a veces vas bien y a veces vas mal. Recuerden lo que les he dicho, la canagliflozina, como querían mirar tantas cosas, salió que había un incremento significativo de amputaciones, que después se vio que fue por el tipo de población que ha habido de esto. Correcto. A mí me da mucho miedo cuando comparamos drogas y estudios, porque para eso hacemos los estudios randomizados. O sea, si la población no es igual, es muy difícil poder decir qué droga es mejor o peor. Y hay bastantes diferencias entre el estudio Vertis con lo del EMPA. En el EMPA eran diabéticos que tenían enfermedad o riesgos cardiovascular. Era una población un poquitín más severa, creo yo. Bien. Una pregunta del doctor Justo Belarmino. Dice, ¿qué tan importante considera usted el aumento de la eritropoyetina y la disminución de la hepsedina con el uso de la empagliflozina? Bueno, esto, como pueden ver, yo no los he mencionado porque nosotros, bueno, en el estudio que yo he hecho, como han visto, eran solamente 40 pacientes por grupo. Entonces no puedo decir. Pero ustedes saben que hubo un estudio que publicó que el beneficio de la empagliflozina era debido al incremento de hematocrito y se publicó en Circulation. No lo han vuelto a ver nunca más porque no hay impacto. O sea, lo que ocurre es que cuando estas drogas están trabajando a nivel cardiovascular y están incrementando, al incrementar el flujo cardíaco, incrementan la oxidación, la oxigenación tanto a nivel renal como a nivel cardíaco. O sea, hacen una serie de cosas que cuando intentamos mirar los parámetros independientes hay algunos que suben y otros que bajan, pero creo que cuando usted le da esta medicina a un paciente, trata al paciente entero. Yo creo que el efecto de estas drogas es a través de lo que he dicho anteriormente. A nivel cardíaco es que hay un cambio en la fuente de energía y a nivel renal lo que hacemos es que disminuimos la presión intrarrenal por las modificaciones que hacemos. Pero, lo siento, no le puedo dar una respuesta mucho más específica a la pregunta que me han hecho. Una última pregunta. Dice que si se debe monitorizar las glucemias en los pacientes no diabéticos y si existe riesgo de hipoglucemia con estas moléculas. El riesgo existe siempre, pero recuerde que cuando le dije el mecanismo de acción, el efecto hipoglicemiante viene en función del nivel de glucosa que tienes en la orina. Entonces, el paciente no diabético tiene muy poca glucosa en la orina, por tanto, no va a eliminar glucosa por la orina y el riesgo de hipoglicemia es prácticamente negligible. Por eso, recuerden, cuando les presenté el mecanismo, les dije que contra más glucosa tengas, más eliminas.
el no diabético no tiene mucha glucosa en la orina y, por tanto, el riesgo de hipoglicemia es prácticamente negligible. No me atrevo a decir nulo, porque siempre puede pasar alguna cosa, pero no tiene que preocuparse, porque no lo ha habido ni en los estudios de fase 3, ni en el mío chiquitín, que el mío era más mecanístico, pero no hemos visto ningún problema de ellos. La doctora Miriam González dice, doctor, ¿este nuevo tratamiento mejoraría la condición de salud a los pacientes con insuficiencia renal? Yo intenté hacer un estudio y a última hora, por problemas de marketing, decidieron no hacerlo porque la protección de patente de la empagliflozina ya expira el año que viene, pero yo creo que sí. Y de hecho tenemos ya el estudio, el EMPA-Kidney y el DAPA-Kidney, que han demostrado que en pacientes con insuficiencia renal han tenido unos beneficios. O sea, no hay que tener miedo para dar estas drogas a los pacientes con enfermedad cardíaca vascular, diabéticos o no diabéticos, y que tengan más de un 30% de del GFR. Bueno, yo creo que esta pregunta se parece, usted la acaba de contestar, que dice, ¿y en los pacientes sometidos a diálisis, se han estudiado el efecto o solo podría ser utilizado con un filtrado glomerular, como usted mencionó, por encima de 20? ¿Habrá que reducir la dosis acorde al filtrado? Pregunta la doctora Keila Ferreras. Yo no le daría a un paciente en diálisis. No hay estudios y entonces un paciente que está sometido a diálisis tiene una función renal prácticamente nula. Entonces, yo no le daría. Pero no hay ninguna evidencia, ¿eh? Sí, perfecto. Yo creo que... Recuerden que durante la presentación oficial era la medicina basada en la evidencia. En las preguntas les estoy dando mi opinión personal, que a veces están basadas en la evidencia y a veces no hay tanta evidencia. Bien. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Creo que es el momento de dejarle la palabra a Giselle Mancebo. Gracias a Pharmatech nueva vez por siempre ofrecernos, como repito y valga la redundancia, nuevas moléculas con las que podemos contar con una amplia gama en su vademecum. Nada, Giselle, aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Rosy. Espero que la próxima vez nos podamos ver tete a tete. Sí. Muchísimo gusto, doctor.